Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, el lunes 17 de febrero, saludando a nuestros compañeros y la compañera aquí en la mesa, Jesús Rojas. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera, y hoy mando un saludo muy especial para todo el personal que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Víctor, fieles seguidores del noticiero Línea Directa. Muchísimas Confirmado, gracias. ¿Sí? Nos escuchan, un abrazo para todos ellos, sí, verificadísimo. Muchos saludos al personal del aeropuerto de Culiacán. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Y acá estamos con Juan Ordorica. Juan, buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, la producción y hello, estimada audiencia. Y al otro lado del estudio, Armando Ojeda, buenos días. Acá al otro lado. Sí, ¿cómo Víctor, estás? buenos días, amigos. Es un gusto saludarlos esta mañana, a los muchachos de la producción. Y siempre hay que saludar atentamente a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras queridas fronteras, Víctor. Felicitamos a Julián Alejandro Escalante, que está cumpliendo 14 años de parte de sus abuelos. Julián Alejandro Escalante Álvarez está viendo Línea Directa en este momento. Muchas felicidades por tu cumpleaños, por tus 14 años hoy. Bueno, nos entramos al tema. Iniciando la semana, seguimos con el tema de la inseguridad, la violencia en el país y en Sinaloa particularmente. La pregunta que hoy planteamos es: ¿quién va a poner un alto a la guerra interna en el cártel de Sinaloa? ¿Cuáles son hasta este momento las consecuencias de lo que no ha podido detenerse? La pregunta se refuerza con algo que me parece que ya es necesario revisar. ¿Quién va a poner un alto? ¿El gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos o los propios grupos del cártel de Sinaloa? ¿Y cuándo? La pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuándo va a terminar esta situación? Abriendo la mesa, Jesús. Pues fíjate que quisiéramos dejar de hablar de estos temas. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los sinaloenses estamos al pendiente y atentos de ello, porque pues es la realidad que vemos todos los días, ¿no? Entonces, pero quisiéramos que en algún momento se dejara de lado. Y yo creo que no hay respuesta. Nadie podría tener la respuesta exacta de qué día o qué fecha se va a acabar esta violencia en el estado de Sinaloa, particularmente en el municipio de Culiacán y algunos otros más. El tema es que tampoco hay respuesta si va a ser el gobierno de México, que debería ser el gobierno de México. En el deber ser debería ser el gobierno de México. Si va a ser por acuerdo de los grupos en disputa o si va a ser por la intervención, que eso lo veo muy poco probable, de una fuerza extranjera que pudiera pues poner orden, como muchos también quisieran. Yo la verdad creo que en el deber ser, por supuesto, tendría que ser la autoridad mexicana haciendo lo que le corresponde, pero pues los días se suman, Víctor, ya van muchos meses, ya casi 6 meses de esta disputa de uno de los cárteles más poderosos de México y tal vez del mundo, por lo que dicen organismos internacionales incluso, y pues la verdad es que no se ve para cuándo es. O sea, no hay siquiera una fecha tentativa para poder decir cercano a tal podemos llegar a una, digamos, disminución de la violencia. Esperemos que sea pronto, por supuesto, y que los índices delictivos sigan en decremento. ¿Estamos lejos o estamos más cerca? Es que es muy difícil incluso valorar si es cerca o lejos, porque pues la última guerra que duró como 2 años más o menos, la de Beltrán Leiva contra la decisión última, por lo que me ha tocado leer, pues duró cerca de 2 años, con escaladas de violencia que subían y que bajaban. Ahí están los números, pero pues no, o sea, no, yo la verdad es que se ve difícil que pueda ser pronto, y pronto me refiero a 3-4 meses, por ejemplo, ¿no? Sí, Iván, pues la pregunta sigue siendo: ¿quién va a poner un alto a esta situación? Araceli, vamos contigo. La pregunta ¿cuándo terminará la narcoguerra? Es la pregunta que nos hacemos millones de sinaloenses. ¿Quién va a frenar la violencia en Culiacán?
Es la pregunta que nos hacemos también millones de sinaloenses, millones de personas de bien. La afectación tras estos 5 meses es enorme. Cierre de negocios, desempleo, ausentismo escolar, hartazgo y cansancio social. Nada ha funcionado. Se van unos mandos militares y llegan otros a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y no pasa absolutamente nada. Se anuncia que llegan más elementos de la Guardia Nacional y efectivos de las fuerzas militares y no pasa nada. Viene el secretario de Seguridad, García Harfuch, se va, regresa y la situación de violencia no para. Este fin de semana la campaña de afiliación de Morena, la visita del hijo de Andrés Manuel López Obrador, llamó más la atención que la misma presencia de los altos mandos del Gabinete de Seguridad Federal. Lo cierto es que a más de 5 meses el Estado mexicano no ha podido, no ha tenido la capacidad para frenar la violencia en Sinaloa. Cada vez más voces a nivel nacional, en la opinión, en el ánimo de las personas, se dice que será el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, el que pueda poner fin a esta violencia exacerbada. Ya se palpa un cansancio social, un fuerte cansancio, muy extendido, un desaliento, una grave desesperanza. No se ve para cuándo, cómo, dónde, quién vendrán las respuestas que hacemos a estas preguntas los sinaloenses. Entonces, Juan, vamos contigo. Pues sí, se siguen acumulando los días y no se ve para cuándo. Estamos, yo creo, ahorita preguntaba si estamos lejos o cerca, yo creo que estamos muy lejos porque yo sigo insistiendo, en 5 meses que llevamos no me ha tocado ver a nadie, ni gobierno, ni sociedad, nada, que lance un nuevo acuerdo social. El gobierno está preocupado con el tema policíaco, ahí anda jalones y estirones, a veces mal, a veces peor. Y del lado social, pues ahí estamos agachando cabeza, por un lado, tratando de sacarle la vuelta, hacer nuestras vidas, pero tampoco ha habido un gran pacto. Entonces, si estamos lejos o cerca, yo creo que estamos lejísimos, porque aunque se suspendan estas hostilidades, no significa que esto va a terminar. A lo mejor es una suspensión de unos 2 años, 3 años y pum, luego vuelve a arrancar. Entonces, estamos cerca o lejos, lejísimos, porque nada ha cambiado, insisto. De hace 5 meses ahorita es la misma, no ha cambiado absolutamente nada. En el aspecto de fondo, ¿no? En forma sí se ha combatido, hay gente pues que lo está intentando, pero en el fondo socialmente seguimos igual, el gobierno sigue igual, mismas estrategias, combatir causas, esas cosas raras, pero al final del día yo sí creo que estamos muy, muy lejos de terminar con esto y me puse a revisar redes sociales el fin de semana y qué es lo que ha hecho el gobierno federal, sobre todo el federal. Yo creo que el que más nos ha quedado de ver aquí es el gobierno federal, porque es quien tiene las herramientas y tiene los elementos para poder terminar esto pues más rápido de lo que se supone. Y decían por ahí, bueno, es que por ejemplo del lado de Estados Unidos pues también hay armas, hay droga, hay todo esto y nada más nos culpan a nosotros de violentos. Híjole, yo les digo, pues sí tienen armas, tienen drogas, tienen carteles, pero allá no tienen descabezados, allá no tienen embolsados, allá no tienen cierre de las ciudades por las noches, allá también tienen armas y yo no veo que los malandrines vayan y se topen con el ejército a balazos. Algo estarán haciendo allá que nosotros aquí no, con los mismos problemas. Allá también tienen narcotráfico, todo lo que quieran, pero no tienen ni descabezados, ni descuartizados, ni cierre de... Entonces, ¿qué nos falta aquí para no tener estas circunstancias? No lo sé, pero creo que todos hemos fallado. Incluso platicaba con Víctor ahí por WhatsApp y él decía que no estaba de acuerdo en esa posición, pero yo creo que todos hemos fallado y todos somos culpables. Hay niveles, ¿no? Hay niveles desde el culpable número 1 hasta tal vez el que solamente vive aquí, y por vivir aquí también es culpable, sí, porque estás aceptando las reglas de una convivencia. Si eres culpable por aceptarla, por el hecho de vivir aquí ya eres culpable chiquito. Y está el culpable grandote, que podríamos hablar mucho tiempo, pero creo que si todos somos culpables, entonces todos tendríamos que ser parte de la solución. El problema es que no nos veo siendo parte de la solución a nadie, ¿eh? Armando, vamos contigo. ¿Cuándo se irá a terminar la violencia? Es la gran pregunta. Todos nos hacemos. Desde el principio, cuando empezó esta guerra, lo planteamos aquí. Yo creo que la violencia ni acaba de llegar en este periodo de gobierno de Rubén Rochamoya, ni está por irse al término de este gobierno, ni con la misma salida del propio gobernador. No es cuestión de un hombre que esté gobernando el Estado. Es cuestión multifactorial. Son muchas las cosas que tienen que ocurrir, desde
una posible tregua entre los grupos antagónicos que se están disputando y están perdiendo vidas y dinero. Las dos fracciones del cártel de Sinaloa en esta guerra, ellos también están perdiendo mucho. Y yo a veces me pregunto por qué no se ponen de acuerdo, si los están golpeando, si los están matando, si están, les están destruyendo sus empresas, por llamarles de alguna manera, porque son empresas generadoras de recursos. Les están destruyendo laboratorios, narcolaboratorios, como acaba de ocurrir ayer, antier, un gran narcolaboratorio, que el ejército, o tres, Víctor, sí, tienes razón, 3 narcolaboratorios donde se producía importante cantidad de droga. Y eso significa un golpe muy fuerte a sus finanzas, a sus fuerzas económicas, que son las que les sirven para movilizar a toda la tropa que traen cada quien, para pagarles, porque tienen que pagarles, cobran todos los grupos que trabajan en estas organizaciones. Entonces están perdiendo. Y la pregunta es, ¿por qué no llegan a una tregua? Es tan grande el odio, el rencor o el coraje que se tienen para querer destruirse, pero cayendo a la vez en una autodestrucción. Es un factor que podría en un momento llegar a ofrecernos cierto grado de tranquilidad y de paz social en Sinaloa y en México, porque también los problemas es a nivel nacional en muchos estados de la República, los estamos viviendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí está, ese es uno de los factores que podría ser la parte del gobierno. Permíteme nada más por cuestión de tiempo. Jesús, vamos contigo. Sí, yo creo que la parte comparativa, y aunque son circunstancias completamente distintas, pero que nos puede siquiera poner como en reflexión de cuánto tiempo pudiera durar, es esto que decíamos del 2008. Mira, en el 2008 hubo 1,167 asesinatos disparados en el mes de julio, junio, mayo, noviembre y diciembre, que más o menos andábamos por la cifra de 142, 143, que es más o menos lo que está viviéndose desafortunadamente en Sinaloa ahora. En aquel momento también hubo la ejecución desafortunada de 112 policías en el 2008. Y esta guerra, pues que también se libró al interior del mismo cártel, la llevó y la prolongó hasta 2010, ¿no? Y entonces, o sea, imagínate, y quisiéramos, y yo quisiera pensar que no vamos a durar 3 años con la guerra que vivimos en este momento, porque además, como lo digo, tiene características completamente distintas, son motivaciones distintas, hay asuntos distintos, y aunque al final de cuentas, también en este momento, como en aquel momento, pues la crisis en las calles era total, había abatidos, había enfrentamientos como los hay ahora, y pues había también un tema de persecución muy, 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 muy difícil. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar? Pues yo creo que, a ver, es que si lo pudiéramos decir de manera clara, hasta que la autoridad quisiera y se involucrara a resolver el problema del conflicto, dando durísimo, ¿no? Generando, pero también eso, si te recuerdas o te pones a pensar en la época de Felipe Calderón, de desatar la guerra en las calles, de hacer enfrentamientos, de llevar estas confrontaciones a las calles, y eso también generaba muchísimas bajas civiles. Entonces es un juego difícil, es una decisión muy compleja, es verdaderamente una de las cosas más complejas que se pueden plantear en un escenario como el que se lleva, pero eso sí, como nos ven, Víctor, o como nos observan, no solamente en el país, sino en el mundo, estamos pasando, yo creo que todavía más complicado que en el 2008. Y bueno, aquí también, Araceli, plantea una pregunta: ¿cuánto tiempo va a soportar Sinaloa en estas circunstancias? Ya hablabas de las afectaciones en lo social, en lo económico. ¿Cuánto tiempo más van a soportar las empresas? Ya algunas han cerrado, ya lo hemos comentado aquí, se han perdido empleos, otras están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse, por continuar adelante, por reactivar la vida nocturna que también genera empleos. ¿Cuánto tiempo más va a soportar Sinaloa si esta situación se prolonga así como está? Araceli, vamos contigo. Pues bien, aquí el tema medular es que a pesar de que Sinaloa, a pesar de que Culiacán somos una sociedad resiliente, somos una sociedad que también con cierto grado de positivismo. Sin embargo, yo creo que estamos en un punto de inflexión muy importante en el cual se necesita reforzar estrategias en equipo.
desde la familia, desde la sociedad, desde las autoridades, porque hay una situación que ya no aguanta y que se percibe en el ambiente, y es el tema de salud mental. Es un impacto de la constante exposición a hechos violentos, estar escuchando ambulancias, estar escuchando patrullas, o sea, vives en estado de alerta, con una adrenalina, incluso, o sea, las balaceras. Ha incrementado muchísimo los casos de ansiedad. Hay que decirlo, todas las personas tienen su propia cajita, porque tienen sus propias preocupaciones, sus propios estilos de vida, pero a esto se expone pues potencialmente. Y esto pues genera depresión, el estrés postraumático entre personas, sobre todo en las que viven en estas zonas de incidencia, que prácticamente en Culiacán, bueno, todas y todos estamos viviendo esos momentos difíciles, y tiene un impacto muy fuerte en la parte mental y en el tejido social. De aquí pues lo necesario, y yo he hablado en otras ocasiones de lo fundamental que son los programas y los planes de estudio. Yo en materia educativa diría fundamental y urgente la atención psicológica. Incluso tengo entendido, leí ayer unas declaraciones de Agustín Coppel-Luken, que decía que habían solicitado al gobierno federal la parte de atención psicológica. Me parece importante que un empresario de este nivel lo haga y lo palpe, porque también dentro de las empresas se está teniendo mucho impacto. Si bien hay empresas que han instalado la parte de salud mental, incluso llevan para darles ejercicios de yoga por la parte de meditación, me parece importante retomar todas estas pequeñas acciones que en lo individual pueden impactar en lo colectivo. Eso es salud emocional en las empresas y en las escuelas, como se ha comentado. Vamos a ir a una pausa y estamos hablando aquí de quién va a parar esta guerra interna en el cártel de Sinaloa. Aquí una persona nos dice, Rodolfo Montiel, dice, es un estado fallido. Es increíble que dependemos de un acuerdo entre dos jóvenes que lideran grupos de narcotráfico o de un extranjero, un presidente como Donald Trump. Cuando hay voluntad, ningún cártel del mundo puede contra el Estado. ¿Qué es lo que está pasando entonces en México? Plantea aquí Rodolfo. Gracias. Tenemos más comentarios. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales, sin comerciales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos, Juan. Sí, seguimos. De hecho, me quedé pensando que dijiste, aquí seguimos, sí, es que aquí seguimos. Seguimos en las mismas. Sí, por eso me quedé atorado. Sí. Seguimos atorados en este día eterno, culiacanazo eterno, que parece no terminar, que arrancó el culiacanazo. El original fue hace 4 años, más o menos, el original. Sí. 4 o 5 años, pues yo creo que estamos atorados. Ha habido vaivenes donde viene más fuerte la violencia. Y también me quedé pensando en si vamos a tomar el número de asesinatos como el fin de esta crisis. Digo, para conocer la métrica, o quién la va a poner, si el gobierno a través del número de asesinatos o el número de desaparecidos, porque pues sí ha bajado el número de asesinatos, pero los desaparecidos ese parece que le pusieron esteroides y se pone peor. Entonces, ¿cuál va a ser el dato que vamos a tomar para finalizar esto? Porque, por ejemplo, la guerra con Ucrania, pues ahí está la guerra y hay meses que tienen menos muertos, a veces más. Y yo me fijo mucho en el tema de Vietnam, porque los norteamericanos utilizaron la métrica de los muertos, de los combatientes muertos. Ellos decían, estamos matando más, por lo tanto vamos ganando. Y no es así. Entonces yo creo que, primero que nada, hay que establecer el parámetro y que nos digan las autoridades, creemos que esto se va a ganar cuando A, B, C, D, E y F. El problema es que no nos han dicho ni siquiera A. Pues sí. A ver, Armando, vamos contigo. Hace un momento comentaban por qué, creo que Juan, por qué en Estados Unidos, donde también hay armas y está el mercado de las drogas, no se viven este tipo de guerras. Pues si nos vamos un poquito a la imaginación, a la lógica, porque yo no tengo elementos para pensarlo, pero quiere decir que los cárteles de la droga en Estados Unidos, porque tienen que haberlos a fuerza, para movilizar dinero y para movilizar mercado y toda esa situación, miles de personas que se mueven, tienen que ser cárteles, líderes poderosos que de alguna manera tendrán que estar involucrados con el propio gobierno de los Estados Unidos. En Estados Unidos sabemos el grado de inteligencia que tienen las organizaciones que combaten el narcotráfico y el crimen en todas sus modalidades, incluyendo el terrorismo. Los gringos son expertos y tienen tecnología para dar con cualquier gente. Aquí en México,
vigilan la sierra a través de aviones, no van a vigilar su propio territorio, saben perfectamente cómo se mueve y quién compra y quién vende y quién consume la droga en Estados Unidos. No hay allá esas guerras porque está bien controlado el sistema del narcotráfico, seguramente, sin duda alguna, y tiene que estar de alguna manera involucrado también el gobierno de los Estados Unidos. Aquí dice, no hay evidencia de lo que no, dices, claro que no, yo lo dije a México claramente. tampoco. No, hay sí, García Luna en la evidencias. cárcel, está la evidencia. No, bueno, pero no hay evidencias claras contra gobernantes. Hasta ahorita yo no he visto que se publique. Puede haberlas, pero que se publiquen no las hemos visto. Aquí nos dice el doctor Balcázar, la diferencia radica principalmente en que en Estados Unidos existe mucho menos grado de corrupción que en nuestro país. ¿Será? No. ¿Será que hay menos corrupción en Estados Sí, Unidos? hay más. Bueno, no sabemos, yo no Es que sé, no, no sé si tú tengas es que, a elementos. ver, Oye, los ¿cómo índices- voy a tener elementos? Pues, el cada mercado uno- más grande del mundo de las drogas, No, claro. él se distribuye, Yo creo que allá cada llegan. uno- A ver, pero tú dices, Sí, perdón, sí. tú dices que hay más. Es que A ver, Pues, yo creo que ¿cómo puede es? resultar Sí, una la droga. comparación también, Sí. porque cada uno libra sus guerras. Cada uno tiene sus muertos, ¿no? Los cientos de miles de muertos que pusieron así. A ver, esta guerra contra el fentanilo, ¿por qué se originó? Porque lo declararon eso, como que les había causado la muerte de más de cientos de miles de norteamericanos por el abuso en el consumo de cierto tipo de drogas. Ahí está también, es decir, yo creo que las muertes como sea, de cualquier forma, violentas o por sobredosis, son igualmente graves. Ellos están luchando por eso también, por tratar de acabarlo, ¿no? muy bien, ahí vamos. Aquí estamos ya de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Hay algunos comentarios de por qué, lo planteaba hace un momento Juan, lo retomó Armando en el corte comercial. ¿Por qué si en Estados Unidos también hay muchas drogas, hay tráfico de drogas, armas, mucho más que en México? Hay, pues también, digamos, cárteles, ¿no? También con diferentes niveles que alguien tiene que distribuir la droga y se beneficia de ese mercado millonario. ¿Por qué hay menos violencia en las calles? Se comentaba, ¿por qué no se enfrentan los narcos allá contra el ejército estadounidense? O la policía, pues, ¿por qué no hay bloqueo de calles y quema de viviendas y todo esto que estamos viendo en esta guerra interna en Sinaloa? Pero lo estamos viendo también en Tabasco, lo estamos viendo en varios estados del país. ¿Por qué en Estados Unidos no es así? ¿Y por qué aquí sí? Con el número de muertos que estamos viendo, cómo se acumulan cada día en el país las víctimas. Bueno, abordando un poco más sobre esto, Juan. Yo creo que pues es una cuestión de orden, ¿no? Allá, yo siempre lo he dicho aquí en esta mesa y lo hemos repetido, es porque allá hasta el narco más narco de todos los narcos respeta el alto. El narco más narco de todos los narcos no maneja con alcohol. El narco más narco de todos los narcos no cierra una calle para hacer una fiesta. Allá entienden el concepto de sociedad. Pues yo puedo vender droga, toda la que sea, pero tengo que respetar cierta convivencia social y el gobierno se encarga que así sea. Y algo muy importante, el narco más narco de todos los narcos difícilmente va a estar por encima del Estado. O sea, en el momento que saque la cabeza, en ese momento sacas. Yo creo que el último más grande, narco más narco de todos los narcos fue el de Nueva York, ahí te me voy a acordar. Fue el Gambiti, te me acuerdo de la familia, fue Nueva York, fue el último narco así más narco de todos los narcos. Famoso que en cuanto sacó la cabeza más que el Estado, fueron por él. Creo que esa es una de las tantas y tantas explicaciones que se pueden dar. Y yo creo que ahí es donde México ha fallado el Estado mexicano. Que el Estado mexicano no ha sabido poner orden en lo más básico. Desde un alto hasta fiestas en las calles. Allá sí, allá tienen muy, muy controlado. Evidentemente el tema de las drogas es un tema federal. Allá también... A ver, no podemos decir, es que están entrando armas a México. A ver, allá tienen arsenales más grandes que aquí. Infinitamente. Ilegales. Y no usan la población civil en contra del ejército o contra las policías porque saben que va a haber una reacción del Estado. Aquí yo creo que el Estado mexicano cerró los ojos, dejó que pasaran estas cosas, en muchos casos se coludió y esta es la consecuencia que tenemos. Allá también hay colusión, insisto, seguramente la hay.
Decía Armando que son más corruptos. No, a ver, los índices de corrupción ahí están, ahí tienen métricas y ahí están lo que podemos ver objetivamente. Allá, el índice de corrupción en México es de los peores del mundo, acaba de salir, ¿no? Bien. Y hay niveles de corrupción, ¿no? También. Y hay un tema central aquí, lo comentan también. John Gotti me es dicen, la impunidad. Esa es la gran diferencia. La impunidad. Tú cometes un delito en Estados Unidos y se castiga. Y en México, pues ya sabemos los niveles de impunidad que se tienen. O sea, ahí está una gran diferencia. No es que sea más corrupto un país que el otro. Finalmente, el tema es la aplicación de la ley. Armando. Sí, yo me referí en el combate a las drogas. Porque Estados Unidos pega delitos y viene a combatir las drogas, al narcotráfico en México? Si allá, por supuesto, tenemos que pensar en que hay un alto grado de corrupción. Si allá está el mercado más grande del mundo, yo lo decía ahorita, allá están los consumidores, allá se mueve el dinero primeramente y que fluye hacia acá, pero se queda gran cantidad de los recursos que genera el narcotráfico en Estados Unidos, allá. Pero vienen y voltean hacia acá, buscando culpables de los problemas que ellos también, de los que ellos también forman parte. Por eso digo yo que la corrupción podría ser, si no más, similar. Lo que pasa es que hay mayor control. Quizá, yo decía, el gobierno tenga que ver para controlar y estar en contubernio de acuerdo, permitirle a los grandes capos del narcotráfico que operan en Estados Unidos que lo hagan y bajo sus reglas, sí, seguramente. Allá no pelean, no se matan, no de la manera que lo hacen aquí en México, porque también hay muertos por narcotráfico, nomás que no permea tanto hacia la opinión pública externa, pero aquí está. Y ahora nos vamos aquí a México, el impacto aquí, yo lo veo doble impacto podría tener esta guerra. En materia económica, aquí vamos a referirnos a Sinaloa, aquí en Sinaloa, el flujo de dinero no va a ser el mismo y que juega un papel importante en la economía estatal y nacional, por un lado. Y por otro lado, con cada golpe fuerte que le asesten a las finanzas, a los grupos delictivos, va a generar, va a repercutir quizá en otro tipo de violencia, secuestros, robo de vehículos, que es lo más preocupante que ha estado, porque de alguna manera tienen que recuperar, van a tratar de recuperar las pérdidas que tienen en los golpes que les pega el gobierno. ¿Y a quién le pegan con eso? A la sociedad, a la ciudadanía. Sí. Exactamente, pero digo yo que es doble impacto. Sí. Jesús. No, y sí hay, nada más hay que ponerse a revisar, sí hay ciudades muy peligrosas en Estados Unidos, que tienen índices de homicidios más altos que incluso algunas de Latinoamérica. Es decir, estaba reviendo, por ejemplo, Nueva Orleans y Baltimore, tienen una tasa de homicidio altísima. Por supuesto que les ganamos en las de México, digo, si fueran competencias de lo malo, pero también allá hay crimen, también allá se matan, también allá hay uso de arma de fuego. La mayoría de estos homicidios son con arma de fuego, por ejemplo, ¿no? En ciudades como las que mencionaba yo, que están enlistadas entre las más peligrosas del mundo, que tampoco es algo muy positivo. Es decir, imagínate si tienes ese problema. Yo creo que por eso es que le están entrando los dos gobiernos, ¿no? Y está en ese plan Donald Trump porque lo ve como un gran problema nacional, el problema del consumo y la muerte por drogas, que son más de 100,000 personas que mueren por exceso de droga o por sobredosis, como le llaman, ¿no? Y el otro también, que en algunas ciudades en particular también tienen un tema de criminalidad muy alto, que digo, que supera por mucho otras. Ahora, digo, más allá de lo que hagan en la frontera, porque eso ya le tocará pues, a los gobiernos de sus estados y de sus ciudades cómo lo controlan. En lo de nosotros, Víctor, es donde creo está la preocupación más grande. Y sin duda tiene que venir respuesta de la autoridad local, de la autoridad federal, de la autoridad municipal incluso, del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, del fortalecimiento de las corporaciones policíacas, del fortalecimiento también de los programas de investigación y todo lo que se requiera. Pero creo que ese es un tema que pues, no se va a resolver pronto. Eso es. Araceli, vamos contigo. Si bien se ha visto un cambio en cuanto a la política de abrazos y no balazos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha lanzado una nueva estrategia, pero esta no ha sido suficiente. Incluso el secretario de Seguridad, García Harfuch, ha comentado que con inteligencia, pero los resultados pues no están a la vista. Lo que pudiéramos pensar aquí cuándo va a terminar, a lo mejor esa situación no la tenemos, pero sí sabemos cómo están las consecuencias económicas, en lo académico, de igual forma en lo de mental. Aquí es importante, y tú lo comentabas, Víctor, el tema de impunidad.
Me encontré el ENVIPE 2024, que es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, donde habla que el 2023 el 27.5% de los hogares en México tuvo al menos un incidente. Aquí los delitos más frecuentes reportaban que era el fraude, el robo, el asalto en lo público, en las calles, y la extorsión. Y también datos aquí muestran que 31.3 millones de delitos, el 92.9% no se denunció en la autoridad. Entonces, sí, va a ser muy interesante observar este ENVIPE durante este año, el 2024, cómo se comportó, porque si antes de que hubiera este tipo de situaciones como las que estamos viviendo en Culiacán, ya estaba el índice en 92.9%, fácil pudiéramos decir que esto va a llegar al 100%. Ahora bien, en cuanto a las denuncias, el 68% de las denuncias en las que se abrió investigación, en el 47.9% no pasó nada. Entonces aquí estamos viendo en el terreno de los hechos en esta encuesta que hay una falta de confianza en las autoridades, que no se denuncia y que incluso cuando se denuncia no hay una confianza de que sus casos vayan a tener una respuesta. Entonces, la denuncia, prácticamente quienes denunciaron, el 27.6% resultó en un mero trámite. Entonces no hubo un impacto y eso habla del tema tan importante como es la impunidad. Ahora bien, en el 2024 el 60.7% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como un problema grave. Y cuando se les preguntó qué actividades son las que habían dejado de hacer por considerarlas peligrosas, era salir a la calle solos y salir de noche. Aquí, bueno, tenemos en algunas el autotoque de queda, porque algunos negocios no abren completamente, el comercio nocturno no ha sido, pues, han tenido que adaptarse las empresas para salir en otros horarios. Sin embargo, bueno, aquí hay muchas áreas de oportunidad en cuanto a la coordinación de los 3 niveles de gobierno para regresar esa paz y esa tranquilidad. Eso es, Juan, cerramos. Sí, me dicen aquí que John Gotti es el últero mafioso que se enfrentó al famoso, pues, Estados Unidos, digamos. Sí, famoso, así que sacó la cabeza y fueron por él. Fue en los 80s, 90, ¿no? Y me preguntan que por qué comparamos con Estados Unidos, porque estamos viviendo el mismo problema. Es el mismo problema y cómo lo manejan dos. Y la presión viene de allá. Además. Sí, pero son, vamos, el mismo problema en dos países distintos, el cómo se maneja. Si allá está la demanda, pues tendrían que tener pues mayores muertos por asesinatos y no los tienen. Ahora, números fríos y crueles, ¿no? La tasa de homicidios según la ONU en Estados Unidos, por cada 100,000 habitantes es de 5.1 en Estados Unidos. En México es 23. O sea, le estamos cuatriplicando. De las 20 ciudades más peligrosas del mundo, nosotros tenemos 10. Estados Unidos tiene una, hombre. Hay que compararlo, que ellos tienen más controlado el tema y no hay que decirlo. Si tienen problemas en el tema del consumo, sí. Nosotros tenemos más controlado el tema del consumo. Pero ellos tienen más controlado el tema de los homicidios, por donde le veamos. Y no tienen nada de malo decirlo. Nosotros batallamos muchísimo para controlar los homicidios. Y no podemos poner el pretexto, por eso es importante la comparación, de las armas, porque ellos también tienen armas. Ellos también tienen dinero. Dicen, es que aquí llega mucho dinero del narco. Allá también hay mucho dinero del narco. Es que hay muchos criminales, allá también. Pero cómo ellos con todos esos elementos no han podido controlar la violencia. Es más, que un ciudadano que no se dedique a eso puede salir y estar perfectamente tranquilo en la mayoría de las ciudades, o más bien en las ciudades donde se hacen los estudios, pero aquí en México, aunque no te dediques a eso, termina siendo parte importante de las estadísticas. Bien. Pregunta sigue siendo, ¿por qué allá sí pudieron, con ciudadanos que no se dedican a eso, tener vidas muy seguras y aquí en México no? ¿Qué falló? Yo sigo creyendo que el Estado mexicano se hizo polvo, se pulverizó y no quisieron gobernar. Quisieron administrar el problema, que es muy distinto. Le Chavarri nos escucha en Colorado, Estados Unidos, y dice, escuchando la mesa, la diferencia es que aquí, dice, al menos en Colorado, el gobierno usa mucho la investigación. Hay muchos policías encubiertos, hacen redadas a los distribuidores de droga, investigan, ubican, persiguen, arrestan a cualquier otro infractor. El gobierno se anticipa. En México es más como la van encontrando, enfrentan, dice. No digo que no investiguen, pero falta mucho más investigación, más en ese terreno del combate del tráfico de drogas. Bien, Armando, cerramos. Pues que también investigan, que, insisto, se investigan mucho y todo y combaten, como dicen, pero siguen siendo ellos el atractivo principal para los cárteles de la droga del mundo. Ahí están los consumidores, ahí se genera y circula la droga. Entonces la investigación sí se debe llevar a cabo hacia ciertos sectores, hacia ciertas personas también. Por supuesto que también hay impunidad.
ahorita lo comenta Juan y quizá tenga razón. Allá puedes ser traficante y estar tranquilo en tu casa, no esperas que nadie te ataque, ni el propio gobierno. Entonces ellos se están quejando del consumo del fentanilo que se ha incrementado en Estados Unidos, de las drogas en general, de la cocaína también y otros tipos de drogas que hay. Pero, pues bueno, ¿qué han hecho también ellos para que no entre? Para combatirlo al interior de su país. Están declarando la guerra y nos declaran narcoterroristas en México para invadirnos y venir a atacar. Y mucha gente dice, qué bueno que vengan a poner orden. Sí, porque la gente ya no le interesa más que vivir en paz. Eso es lo que la gente está pidiendo. De donde venga la fuerza, regálenos, por favor, tranquilidad y paz social. Bien. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a seguir con el tema. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Armando. A ti. Gracias, Juan, Araceli, Buen Jesús. día. Muchas gracias. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.